María, uy, vamos a ver. Bien, jovencitos, buenos días con todos ustedes. Empiezo mi sesión saludando su participación, su presencia virtual en esta jornada de estudios. Estamos iniciando el ciclo anual. Este es un ciclo, como ustedes ya saben, amplio, extenso, largo, donde se va a tocar todos los temas, todos los contenidos del prospecto de examen de admisión de San Marcos de una manera pausada, de una manera detenida. El objetivo es que todos ustedes vayan asimilando, vayan aprendiendo de una manera significativa todos estos contenidos en los diferentes cursos. Han tenido matemáticas, importantísimo para su examen de admisión, y van a seguir teniendo obviamente otros cursos de matemáticas, van a desarrollar los cursos pues de habilidad verbal, habilidad lógico-matemática, los cursos de ciencias naturales, los cursos de ciencias sociales. Y ahora corresponde trabajar el curso de filosofía, ¿no es cierto? Vamos a ver filosofía. Soy Yubino Yauri y voy a trabajar con ustedes la primera semana. En esta primera semana lo que vamos a trabajar es los conceptos básicos, vamos a trabajar los temas más importantes que ha venido en examen de admisión. ¿De acuerdo? Vamos a compartir entonces el primer material. Ya saben ustedes que pueden participar constantemente mediante el chat. En su momento también, si es posible, activaremos el micro para que ustedes participen. Saludos a todos los chicos en el chat. Muchas gracias por sus buenos días. A Vania, a Korishi, Jade, Héctor. Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces, chicos, ¿ya? En filosofía, lo que trabajamos en este primer tema es una introducción. Vamos a ver los conceptos más importantes, los temas más importantes y viendo también el enfoque que San Marcos le da ahora a nuestro curso. Ya les voy a ir explicando poco a poco a medida que pasen las semanas, pero hoy día es una introducción. Vamos a ver una serie de temas que nos llevan a reflexionar, que nos llevan a pensar en todo lo que corresponde a la filosofía. En primer lugar, vemos las actitudes humanas, ¿no es cierto? Los seres humanos nos relacionamos con el mundo, nos relacionamos con otras personas de diferentes maneras. Reaccionamos, como se dice, pues de diversas formas, ¿no es cierto? Vemos la realidad, enfocamos la realidad de maneras muy distintas. Entonces, vamos a ver en primer lugar las actitudes humanas. ¿Qué actitudes humanas conocemos frente a la realidad? ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿han visto ustedes el caso del escándalo de las vacunas? Todos ustedes han sido testigos de cómo un grupo numeroso de personas vinculadas con el gobierno anterior y con el actual también, hay que decirlo, se habían vacunado sin que les corresponda, se habían vacunado indebidamente. ¿Cuál es tu reacción frente a ese hecho? A ver, ¿cómo lo evalúas? ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo lo juzgas? Que, por ejemplo, el que era presidente se haya vacunado a sí mismo, a su esposa, a su hermano. O que la ministra, la ex ministra de Salud, se supone que tiene un cargo importantísimo en estas circunstancias tan duras para el país. Estamos en una crisis, en una emergencia terrible a nivel sanitario. Y entonces, quien era ministra se vacunó, ¿no es cierto? Se había vacunado y algo que añade le da un carácter más grave al asunto es que ella había mentido. Ella había señalado que todavía no se iba a vacunar, que lo iba a hacer al final, que todavía no le correspondía. Y lo terrible es que ella estaba vacunada. Entonces, ¿tú cómo reaccionas frente a ese acto? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu actitud frente a eso? ¿Lo apruebas, lo desapruebas? ¿Te parece bueno? Esa es una actitud, ¿te das cuenta? O, por ejemplo, si salimos de ese campo terrible, la política y la corrupción que le envuelve, ¿cómo reaccionas ante un atardecer, por ejemplo, ¿no? Un paisaje en el crepúsculo, cuando el sol se pone. ¿Cuál es tu reacción frente a un paisaje?
O por ejemplo, cuando tienes hambre, ¿cuál es tu reacción? Como ser vivo, como persona, buscas alimento, etcétera. Son actitudes diversas que tenemos los seres humanos. Son diferentes maneras en que reaccionamos frente a la realidad. Esas son las actitudes humanas, ¿de acuerdo? Hay una actitud consciente, una actitud libre que tenemos los seres humanos frente a los diferentes hechos de la realidad. La primera actitud que vamos a revisar es la actitud pragmática, ¿correcto? A ver, ¿qué es una actitud pragmática? ¿Qué se entiende por actitud pragmática? Una actitud es pragmática cuando tú buscas lo práctico, así de simple, ¿no? Cuando tú buscas resolver problemas en base a lo más útil, a lo más beneficioso, a lo más provechoso. Por ejemplo, miren, una actitud pragmática directa es la que estoy yo manifestando. Para evitar los problemas que se dan con el ruido, con el audio, yo me he conseguido este dispositivo, ¿no es cierto? Un micro. Entonces, espero que se esté escuchando bien, espero que esto mejore la comunicación, espero que haya claridad en cuanto pues a mi discurso. Esta es una actitud pragmática. Estoy utilizando un dispositivo que me resuelve el problema del audio, ¿no es cierto? Si de repente yo quito este dispositivo, de repente no se escucharía bien, se filtraría muchos ruidos de la calle. Entonces, ¿qué hago yo? Me consigo un objeto para resolver un aspecto práctico. Esa es una actitud pragmática. Ahora, espero que se esté escuchando bien, espero que esté funcionando bien. Muy bien. El pragmático, me pregunta Javier, profesa su razón. A ver, vamos a analizarlo con calma. Una persona pragmática es la persona práctica, así vas a tomarlo. Es el que ve el mundo de manera práctica. Pongamos un ejemplo. Al elegir una carrera, ¿cuál es el criterio que ustedes toman para elegir una carrera? A ver, ¿cuál es el criterio que han tomado para decidir tal carrera o tal otra carrera? Muchas personas deciden una carrera en base a qué? A su vocación, a sus gustos, a su preferencia. Eso está claro. Hay vocación, hay, como se dice, pues, aptitudes, inclinaciones, nos orientamos por las letras, nos orientamos por los números, muchos de ustedes de repente va a carreras como derecho, por ahí salud, por ahí ingenierías, pero hay un detalle, hay muchas personas que ven la carrera en función a la rentabilidad, ¿no es cierto? Ah, como dice Emily, ganancias, exacto. Muchos piensan, a ver, tal carrera, ¿cuánto voy a ganar? Si trabajo en tal carrera. Si soy abogado, ¿cuánto ganaría? Si soy docente, ¿cuánto ganaría? Si estudio literatura, ¿en qué trabajaría? ¿Cuánto ganaría? ¿No? Eso es un criterio. Y muchos deciden una carrera en función de cuánto van a ganar, en función de la rentabilidad que tiene esa carrera. Entonces muchos dicen, por ejemplo, voy a estudiar ingeniería porque es una carrera muy rentable. Un ingeniero, por ejemplo, de minas, ¿cuánto gana? Un ingeniero civil, por ejemplo, ¿no? Que trabaje en una empresa importante, que ocupe un cargo importante, pues gana muchísimo dinero. Y si lo comparamos con otras carreras de repente donde no hay demasiado mercado laboral, por ejemplo, una persona que estudia literatura, ¿a qué se dedicaría pues una persona que estudió literatura en la universidad? Principalmente se dedicaría a la docencia. Podría también pues publicar libros, pero no se puede comparar así en general con lo que es una ingeniería civil, una ingeniería de minas, una ingeniería de sistemas. Entonces, efectivamente, como dicen en el chat, un tema es la ganancia, ¿no? Eso es una actitud pragmática, ver las cuestiones prácticas, no ir tanto a lo teórico, ¿no? Especular, reflexionar, no, no es actuar, ir al grano, como se dice, para resolver un aspecto práctico. El pragmático busca lo útil, busca el provecho, el beneficio, como se dice. Una actitud muy diferente es la actitud estética. En la actitud estética lo que buscamos, ya sabes, la palabra estética la has escuchado muchas veces, ¿no? En la estética se habla de que la belleza, la actitud estética es propia del artista, ¿no es cierto? Un artista, un pintor, un músico. Te imaginas un Mozart, un Beethoven, un Chopin, personas que tenían esta actitud estética frente a la vida, frente al mundo. A través de los sonidos, a través de la música, ellos pretendían expresar sentimientos bellos, sensaciones hermosas. Es como, por ejemplo, la pintura, es como, por ejemplo, cuando te ves en un espejo, te arreglas, muchas señoritas pues se maquillan, hay personas que, por ejemplo, quieren corregir defectos que creen tener
en el rostro, en el cuerpo. La actitud estética tiene que ver con la belleza. Te puse un ejemplo hace un rato, disfrutar de un paisaje natural, por ejemplo. ¿Has viajado alguna vez a provincias? ¿Has salido de Lima y de repente has contemplado un paisaje muy hermoso? Quienes han ido de repente a la sierra, a la selva, han disfrutado del paisaje que nos ofrece la naturaleza. Y ahí tenemos una actitud estética, ¿de acuerdo? La actitud estética frente a la belleza, frente a lo elegante, a lo armonioso, entre otras. La actitud moral, también me comentaban en el chat. Miren, en el chat hay muchos ejemplos de actitud moral, voy a leerlos. Cuando pregunté sobre el escándalo de las vacunas, el vacunagate, ¿no? Así se le ha llamado. Un escándalo que ha traspasado nuestras fronteras. Ustedes saben que el mundo ha reaccionado frente a esto que ha ocurrido en el Perú y también entiendo en otros países. También ha habido escándalo en Argentina, hasta en Inglaterra y en muchos países. ¿Por qué? Porque muchas personas ya se están vacunando cuando no les correspondía. ¿Cuál es lo lógico? ¿Cuál sería la medida más correcta y lógica? Que se vacunen primero quienes están más expuestos al virus, ¿no es cierto? En este caso, quienes tratan a pacientes, quienes están en la primera línea enfrentando a la enfermedad. Entonces, se piensa correctamente que son los médicos, las enfermeras, que están justamente tratando con la enfermedad. Eso es lo correcto y lo lógico. Pero si tú dices, yo soy presidente, yo soy ministro, yo soy millonario, yo soy un empresario importante, entonces yo me vacuno primero. Ese es un problema. Y como dicen en el chat, indignante, dice Brenda, ¿te das cuenta? Actitud moral, ¿no es cierto? ¿Te parece incorrecto? Indignante. No habían dicho que eran vacunas de ensayos para voluntarios. Eso fue lo que declararon, ¿no es cierto? Cuando interrogaron a Vizcarra, expresidente, Vizcarra dijo que era un ensayo, que no era una vacuna, que solo era un ensayo. Incluso llegó a decir que él había sido valiente, que se había presentado al ensayo clínico para ayudar y todo. Pero eso está probado, no era un ensayo clínico. O sea, Vizcarra no siguió el protocolo de los ensayos clínicos que otras personas sí han seguido. Él se vacunó, correcto. Y hay personas que se han vacunado hasta 3 veces, 4 veces. Marjorie nos dice, a mí me parece una actitud totalmente egoísta, vieron su bienestar antes que la de los demás. Ese es otro detalle, el egoísmo, ¿no es cierto? ¿Cómo reaccionamos frente al egoísmo? ¿Qué nos parece? ¿Está bien ser egoísta o es incorrecto ser egoísta? Indignación y siento que no son empáticos, nos dice Rafael. Indignante, nos dice Emily. Efectivamente. Nos pregunta Araceli si hay relación con la moral y la estética. A ver, una cosa es la moral, otra cosa es la estética. Vamos a leer justamente qué nos dice la actitud moral. En la actitud moral, lo que nosotros vemos son acciones buenas o malas. ¿Correcto? Vamos por la vida, vamos por el mundo, vemos cómo se comporta una persona y decimos, eso está bien, eso está mal. ¿Correcto? Decimos, eso es justo, eso es injusto. ¿Es debido o indebido? Esa es actitud moral. Es nuestra reacción frente a lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto. En cambio, la actitud estética es nuestra reacción frente a los objetos bellos de la realidad. Encontramos objetos que nos gustan, que nos satisfacen, que nos producen un placer muy especial. Una pintura, una escultura, un edificio, te imaginas un paisaje, un rostro de repente, obviamente no el mío, obviamente, ¿no? Un cuerpo, ¿no? Uno dice, qué hermoso cuerpo, qué bello rostro, qué hermosos ojos, ¿viste? Eso es la actitud estética, hermosura, belleza. En cambio, la actitud moral, hablamos de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto. Hay diferencia entonces entre actitud estética y actitud moral. Ojo con eso, estamos diferenciando las actitudes humanas. Otra actitud, y aquí también pueden participar mostrando pues su actitud religiosa. Muchos de ustedes son creyentes seguramente, ¿no es cierto? Muchos de ustedes son fieles, ¿no es cierto? Hombres de fe, mujeres de fe. Hay cristianos, de repente algunos evangélico, católico, islámico, que hay muchas religiones en el mundo. ¿Y qué piensas tú de la religión? ¿Qué es lo más importante en el mundo de la religión? ¿Cómo se comporta el hombre religioso? ¿Cómo ve la vida el hombre religioso? Como comprenderás, la actitud religiosa nos vincula con un ser superior, ¿no es cierto?
El nombre que puedan darle los seres humanos no es tan importante, porque en el mundo entero se dan muchos nombres a un ser superior. Tú sabes que hay religiones donde se cree en un solo Dios, hay religiones donde hay muchos dioses. Por ejemplo, si hablamos de Jehová, los islámicos hablan de Alá, ¿no es cierto? Los hindúes hablan de Brahma, etcétera. Hay muchísimas religiones. Y lo fundamental en la religión es la fe, es la creencia especial en algo superior, en algo que trasciende nuestras fuerzas, nuestras capacidades humanas. La creencia pues en un paraíso, en un cielo, la creencia en la vida después de la muerte, la creencia en los milagros. ¿Cuántas personas en este momento atraviesan momentos difíciles? Tienes un familiar en el hospital, tienes de repente un familiar que ha fallecido, un vecino que ha fallecido, y mucho se da la actitud religiosa aquí. ¿Tú has visto gente orando en los hospitales? ¿Has visto personas que frente a una imagen o de repente en la soledad de un rincón que el hospital le ofrece, se ponen a orar, se ponen a elevar una plegaria a Dios o a un santo o a la Virgen, confiando en que estos seres de fe los van a ayudar? Eso es una actitud religiosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando ocurre un terremoto, ¿han visto personas que cuando ocurre un terremoto se ponen a rezar, se ponen a orar? Hay personas que piensan que un terremoto es acción divina. Entonces, si le rezan a Dios, si le ruegan a Dios, creen que no les va a pasar nada, que no va a haber tanto daño. En la actitud religiosa tenemos algo muy especial también, ¿no? La fe en algo sagrado, en un ser divino, en un ser superior, trascendente, como le llaman. Muy bien, en el chat, excelente los comentarios, voy a leerlos. Creencias sobrenaturales para dar razón y atribuir a situaciones o hechos increíbles. Está bien, correcto, está bien. Se entiende perfectamente, Alexia, no te preocupes, está muy bien. Son creencias en lo sobrenatural, está bien, perfecto. Y de esa manera queremos entender situaciones o hechos que no tienen una explicación lógica. Eso es correcto, no te preocupes, lo has hecho muy bien. Es un buen comentario. La religión es un mal necesario, pero aún así se respeta las creencias de los demás, nos dice Javier. Excelente la tolerancia, el respeto. Muy bien, yo también estoy de acuerdo. Ahora, que sea un mal necesario, se puede discutir, se puede debatir. Hay muchas personas que no creen pues en algo superior, existen personas que no creen en un Dios, pero respetan las creencias que sí tienen los demás. Lo terrible sería que el fanatismo, ¿no? De repente lo terrible sería el fanatismo, la intolerancia, que de repente no respetemos las otras religiones. Hay que respetar. Si no compartimos, igual respetamos. Eso es tolerancia. Una persona pragmática podría tener una actitud religiosa. A ver, excelente pregunta de Araceli. Las actitudes humanas se dan en todos, obviamente. Miren, una actitud religiosa, una persona religiosa también tiene que comer, obviamente. O ¿dónde has visto tú a alguien que sea religioso y que no coma, que no se alimente? Entonces, cuando uno se alimenta, ¿qué satisface? En la alimentación satisfacemos algo material, algo práctico. Yo tengo hambre, tomo alimento, agarro un pan, agarro una manzana, un pedazo de carne y tengo que comer. Y eso no es fe, eso no es una creencia en algo superior, es satisfacer una necesidad concreta, ¿no te parece? Entonces, los seres humanos podemos tener diferentes actitudes. Actitud pragmática, en otro momento tenemos una actitud estética. Eso está claro, muy buena pregunta de Araceli. No vayamos a pensar que solo una actitud vamos a tener. Evidentemente, el religioso puede tener una actitud estética también. El artista puede tener una actitud religiosa. ¿Cuántos artistas han sido religiosos? ¿Cuántos artistas han encarnado, plasmado en sus obras también su fe? Evidentemente, no se pueden dar en una misma persona. Lucía me pregunta por el deísmo. Muy buena pregunta de Lucía. Vamos a ver eso más adelante, pero lo voy a adelantar. El deísmo. Vamos a escribir esa palabra porque de repente no la conocemos y la idea aquí es nutrirnos con todo lo que podamos, ¿no es cierto? Deísmo. A ver, ¿quién sabe lo que es el deísmo? La pregunta de Lucía. Deísmo. Ahí está escrito. Esta es una religión muy especial, te cuento. ¿Ya? Es una forma de religión, pero que se abraza a la ciencia. Tú dirás, profe, ¿cómo la religión y la ciencia? Así como suena. Un deísta cree en un ser superior, pero el deísta piensa que Dios es algo racional.
O sea, no es fe, es la razón. A medida que avanza el conocimiento científico, este nos prueba de que hay algo superior, de que tiene que haber un Dios. El mundo no pudo hacerse solo. El orden y la armonía del universo no han salido de la nada. Tiene que haber un creador, una inteligencia superior detrás de todo este acto maravilloso de la creación. Entonces, el deísta cree en un Dios, pero también cree en la ciencia, en la razón. El deísta no cree en los fanáticos, no cree pues en papas, en Biblias. Él no cree en eso. El deísta cree que hay un ser superior, el ser superior que ha creado el mundo y nada más. El deísta rechaza pues las religiones que son intolerantes, religiones fanáticas, religiones que incluso han traído muertes, han traído destrucción. Es como dicen muchos, una religión racional. Es la religión de los ilustrados. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? En la época llamada Ilustración había mucho deísmo, muchos grandes pensadores ilustrados que creían y seguían a la ciencia eran deístas, no ateos, no es lo mismo. El ateo no, no acepta la existencia de Dios. El ateo no cree en Dios. Para un ateo no hay Dios. Para un deísta sí hay Dios. Pero el deísta cree en la razón. El deísta confía en la ciencia. El deísta no cree pues en milagros, supersticiones. El deísta no acepta autoridades, instituciones, templos. No, eso no va con el deísta. Es una religión ilustrada. Muy bien, otra actitud, la actitud científica. Miren, un ejemplo muy sencillo. El virus, esta enfermedad que está azotando al mundo. Han visto cómo en diferentes partes del mundo se está investigando este virus, ¿no? Ya seguramente en biología les van a explicar más sobre los virus, cómo actúan los virus, qué características tienen los virus, qué estructuras tienen los virus. Y por ejemplo, el tema de las vacunas. ¿Crees tú que las vacunas son efectivas? Esa es una buena pregunta. Mucha gente no cree, mucha gente piensa que las vacunas son un engaño, que hay algo detrás, que van a incorporar un chip. Han escuchado muchos comentarios, pero las vacunas se vienen utilizando desde hace mucho tiempo. Ustedes se habrán vacunado pues de mil cosas. Las vacunas son mecanismos inmunológicos. Ustedes lo van a ver en el curso de biología. Y esas vacunas se desarrollan con qué, a ver, con todo respeto a la religión. Las vacunas no se desarrollan pues con oraciones, con libros sagrados, evidentemente. Las vacunas son producto de investigaciones profundas, en este caso en los virus, su estructura, cómo se replican, cómo funciona ese virus. Una vez que la ciencia logra obtener esa información, puede actuar. Entonces puedes desactivar al virus, ¿no es cierto? Porque las vacunas hacen eso. Las vacunas son como engaños a nuestro sistema inmunológico. O sea, te inoculan un virus que está inactivado, le llaman, ¿no? Es como es un virus dormido. Entonces, ese virus que te inoculan no te hace daño, ¿correcto? No te daña, no te produce las terribles dolencias que te pueden llevar hasta la muerte. Es un virus, entre comillas, como inofensivo. Es como que le han quitado la parte negativa al virus, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo importante? Que al tener el virus inactivado, entonces eso desarrolla tu sistema inmunológico. Este sistema de defensas que tenemos se activa y quedamos inmunizados. Ese es el principio de las vacunas. Así es como trabajan las vacunas. Y evidentemente hay estudios de genética, estudios de bioquímica, cuánta investigación. La ciencia es una actitud donde queremos comprender el mundo, queremos comprender la realidad de una manera pues objetiva, de una manera verificable, ¿no es cierto? Los científicos investigan los hechos haciendo experimentos, mediciones, observaciones. Los científicos van utilizando diferentes herramientas para poder comprender cómo funciona la realidad. Hechos tan sencillos como este, por ejemplo, ¿no? La combustión. La ciencia ya investigó este fenómeno. Entendemos por qué ocurre este fenómeno. Tú lo vas a ver en física, evidentemente, o en química también, entiendo, ¿no? Las células, la reproducción celular, en la biología, en la citología, lo van a ver con más calma. Entonces tenemos otra actitud, la actitud científica. Y por último, entramos a lo fuerte, lo que nos interesa más, la actitud filosófica. Aquí voy a hacerles preguntas, a ver, y con sinceridad respondemos en el chat. ¿Qué es la filosofía, chicos? ¿Han escuchado hablar de filosofía? ¿Han llevado filosofía en el colegio?
¿Qué les ha parecido, por ejemplo? ¿De qué trata la filosofía? ¿Te parece importante? ¿Tiene algún valor la filosofía? O quizá no sirve para nada. Hay muchos que piensan que estamos en un mundo tecnológico, de gran desarrollo tecnológico, científico, y que la filosofía es parte del pasado, que la filosofía es como algo arqueológico que no sirve para nada, que los seres humanos tienen que producir, trabajar, generar herramientas tecnológicas, robots, máquinas. La filosofía no sirve, dicen algunos. Vamos a ver qué opinan ustedes. Amor a la sabiduría, amor por el saber. Muy bien. Miren, muy buena pregunta de Luis Ángel. ¿Los científicos también tienen actitud pragmática? Efectivamente, y lo vamos a ver más adelante. En la ciencia también hay una visión pragmática. ¿Por qué? A ver, porque si tú investigas los hechos, ¿para qué los investigas? ¿Solo es por conocer los hechos? No, eso es una parte. Primera parte, quiero conocer los hechos. Hay que conocerlos. Hay que conocer los virus, conocer la caída de los cuerpos, conocer la luz, conocer el sol, la energía solar. Hay que conocer, de hecho. Pero lo otro es ya utilizar ese conocimiento. Tú entiendes perfectamente que con los conocimientos científicos se desarrollan tecnologías. Evidentemente hay una cuestión práctica, por eso les decía, las actitudes se dan en diferentes formas. Diferentes actitudes se pueden dar en una misma persona. Entonces lo que tenemos que hacer es diferenciar. En el examen de admisión te van a preguntar, ¿qué actitud humana se muestra en el siguiente caso? Así te van a preguntar. Entonces te pueden decir, Carlos es un joven que escucha música clásica porque le produce satisfacción. Escucha la música de Beethoven, de Mozart, de Chopin, etcétera, porque le parece algo muy hermoso. ¿Qué actitud humana se da allí? Ahí es la actitud estética, evidentemente, porque estás hablando del goce ante la belleza. En este caso, la música bella, los sonidos hermosos, armoniosos, estética. Pero si a mí me dicen, Carlos está eligiendo una carrera y se ha convencido de que las mejores carreras son las ingenierías porque pagan bien. Carlos considera que va a ganar dinero, mucho dinero, estudiando esa carrera. ¿Qué actitud muestra Carlos allí? Ahí sería una actitud pragmática. Entonces, así es como nos preguntan en San Marcos, chicos. San Marcos trae lo que llaman una prueba DECO, y en las pruebas DECO te ponen casos, te ponen situaciones para que tú analices y te des con la clave, evidentemente. Muy bien, Sebastián, muy bien, Alexia, Jade, amor a la sabiduría, nos dicen ellos. El conocimiento de tu historia, nos dice Diego también, es parte también, ¿no? Estudiar el pasado, estudiar la realidad. La filosofía es el estudio del porqué de las cosas, correcto. Ideas y reflexiones sobre la humanidad, muy bien, Cristian. Estudio y reflexión sobre las cosas, dice Luis Ángel. Cuestionar, nos dice Emily, eso también es parte de la filosofía. Efectivamente, cuestionar, ser críticos, ya vamos a ver eso. Estudiar la historia del país, reflexionar también la realidad nuestra, qué ha pasado en el país, correcto. La filosofía es pensar, eso lo han dicho grandes autores, ¿no? Hay un autor que se llama Heidegger que decía lo que indica Lucía, ¿no? Pensar, una reflexión. La filosofía te hace pensar más en las cosas, el porqué de las cosas, dice Brian. La filosofía es increíble, dice Sebastián. Podemos usar varios de esos conceptos para crear historias y crear interesantes y reales personajes. Incorrecto. Hay muchos filósofos que también se han involucrado con la literatura. Evidentemente, hay muchos libros. Los invito a leer, por ejemplo, El mundo de Sofía. El mundo de Sofía es un librito que literatura es una novela, pero te da información de filosofía. O sea, el autor ha metido, digamos, allí en la novela situaciones, información, historia de la filosofía. Y así hay muchos libros, ya les voy a recomendar. La filosofía sirve para desarrollar la parte crítica de la persona. Qué bien, muy bien, Jair. El pensamiento crítico. Profe, ¿qué es el pensamiento crítico? Ya lo vamos a ver enseguida. Karen nos dice que la filosofía es crítica, reflexiona y busca respuestas para todo. Muy bien. Miren, muchísima información. No voy a poder leer todo. Dice Junior, escuché que la filosofía es la relación del hombre y la naturaleza con respecto a las circunstancias. Luis, la filosofía es la madre de todas las ciencias debido a su estructura de constante cuestionamiento. Muy bien, Luis, excelente. Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Eh, Les agradezco, hay muchísima participación, chicos. La filosofía es un arte, nos dicen por aquí también. Reflexionar sobre acontecimientos, cuestionar las actitudes humanas. Muy bien, chicos, los felicito.
La verdad es que participa muy bien y espero que así continuemos durante todo el ciclo, en nuestro curso y en todos los cursos. Reflexionar sobre el sentido, la razón de ser de las cosas. La filosofía es lo que vamos a estudiar. Esto queda abierto, vamos a seguir viendo más de la actitud filosófica, ¿ya? Más adelante. Ahora vamos a ejercitarnos, vamos a poner algunos videitos y vas a reconocer la actitud humana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí vamos a suspender un rato la cámara, el audio, y los dejo con el videíto. Usted es Vincent Van Gogh, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no pinta? Este paisaje es increíble. Un paisaje que parezca una pintura no puede pintarse. Si observa, verá que toda la naturaleza tiene su encanto. Cuando veo tanta belleza, me siento inmerso en ella. Y luego, igual que en un sueño, el paisaje se pinta por sí solo. Sí, absorbo ese escenario natural. Lo devoro total y completamente. Y cuando he terminado, el cuadro aparece ante mí acabado. Pero me es difícil retener todo eso. Entonces, ¿qué hace? Trabajo, me esclavizo, me conduzco como una locomotora. He de darme prisa. El tiempo se escapa. Me queda poco tiempo para pintar. ¿Se encuentra bien? Veo que está herido. ¿Esto? Sí. Ayer intentaba acabar mi autorretrato. Sí. No conseguía pintar la oreja derecha, así que me la corté y la tiré. El sol me impulsa a pintar. No puedo malgastar el tiempo hablando con usted. Bien, ¿qué les parece? ¿Qué actitud humana encontramos en esta persona? Evidentemente, algunos ya saben de quién se trata. ¿Quién es ese personaje? ¿Es una actitud pragmática o estética? A ver, ¿qué es lo más importante aquí? ¿Pragmática o estética? ¿Qué te parece? Actitud estética, evidentemente. Estamos hablando de un artista. Científica no puede ser, definitivamente, ¿no? Científica no puede ser, no está haciendo ciencia, no está investigando los hechos, no está haciendo experimentos, no está usando herramientas para poder recoger información de la realidad. Aquí lo que vemos es un artista. Estamos hablando de Vincent Van Gogh. Muy bien, en el chat lo han reconocido. ¿Han oído hablar de Vincent Van Gogh? Los invito a buscar más información sobre este genial artista. Se habla mucho de Van Gogh. Acá les muestro algo de su arte. Miren lo que pintaba este señor en el siglo XIX. Hay anécdotas terribles de Van Gogh. Se dice que era una persona demente, esquizofrénica, ¿no? Tenía una enfermedad mental, por eso es que pintaba así, según dicen, ¿no? Otros creen que no, que él pintaba así porque era su estilo, era la forma en que él expresaba lo que tenía dentro. Ahí tenemos famosas pinturas de Van Gogh. La noche estrellada, por ejemplo, a la izquierda. Miren cómo veía la noche estrellada, miren los trazos, cómo pintaba este hombre. Campo de trigo con cuervos. Miren este campo de trigo con cuervos. El puente de Langlois, ¿no? Es un puente que obviamente existe y él lo pinta, pero miren los trazos, los colores que usa.
Hay una anécdota terrible de Van Gogh. Saben que se cortó la oreja, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que se cortó la oreja? Según cuenta la historia. Cuentan que Van Gogh se corta la oreja porque se estaba haciendo un autorretrato. O sea, se estaba pintando a sí mismo. Y como no le salía la oreja, no podía, no le salía en el cuadro la oreja, en lugar de corregir la pintura, ¿qué hizo? Se cortó la oreja. Mira qué terrible, ¿no? La actitud estética que busca la perfección, la belleza. Bien, vamos con otro videito. Van 4 de 4 capítulos y versículo. Todo el versículo. Sangre, ranas, moscas, ganado muerto. No están muertas. No, aún no, pero como yo lo veo, parece muy serio. La Biblia dice que Dios envió las plagas como avisos al faraón para liberar a su pueblo, que se supone que avise aquí. Sí, tal vez no las envía él. Los hechiceros del faraón usaron su magia para igualar a Dios, plaga por plaga, el bien contra el mal. ¿Quién es el responsable? ¿Satanás? Yo no dije eso. No lo sé, lo que sí sé es que presenciamos eventos bíblicos. ¿Así? ¿Quieres hablar de plagas? Pues Sí. hablemos de plagas. Ok. En 1400 a.C., un grupo de egipcios vieron al Nilo volverse rojo. Ay, no, por favor. Pero lo que creyeron que era sangre, en realidad fue un brote de algas que mató a los peces que se comían los huevos de las ranas. Los que no se comieron se convirtieron en un enorme número de ranas que más tarde murieron al salir a la tierra. Así es. Los cadáveres de las ranas atrajeron piojos y moscas. Los piojos portaban la fiebre aftosa, que en Egipto mató al 70% del ganado. Las moscas portaban el muermo, una infección bacterial que en los humanos causa úlcera. Poco después el valle del río Nilo fue azotado por una tormenta de arena, también conocida como la plaga de la oscuridad. Catherine. Durante una tormenta, un calor intenso se combina con un frente frío para crear no solo granizo, sino tormentas eléctricas que para los antiguos egipcios pudo parecer fuego del cielo. Los vientos subsecuentes sacaron de la ruta a la población de langostas de Etiopía y las llevaron al centro del Cairo. El granizo es húmedo, las langostas dejan excremento, espárcelo sobre las cosechas y tienes tus micotoxinas. En la cadena del antiguo Egipto, el primogénito comía la mayor porción, que en este caso incluía más toxinas, por lo que murió. Bien, a ver, aquí hay dos actitudes, ¿te das cuenta? Aquí se enfrentan dos aptitudes. ¿Cuáles serían esas dos aptitudes que se enfrentan aquí? Muy bien, como dicen en el chat, muy bien. Actitud religiosa y actitud científica, ¿no es cierto? Esta señorita lo que muestra es una explicación científica de hechos. Tú has escuchado lo que son las plagas, ¿no? Y la explicación que se daba de las plagas, que eran castigos de Dios. Entonces ella dice, no es castigo de Dios, simplemente son hechos y tienen una explicación lógica. A ver, los antiguos vieron luces en el cielo, fuego del cielo, tormentas eléctricas, dice ella, ¿viste? ¿Ves la ciencia cómo explica los hechos? Las microtoxinas, eso fue lo que pudo haber matado a los primogénitos por el consumo que tenían de alimentos que estaban contaminados. O sea, esta chica representa la actitud científica y el otro señor representa la actitud religiosa. Clarísimo, ¿no es cierto? Vamos con uno más. Vivimos en una especie de pantalla global donde todo el mundo quiere ser visible a cualquier precio. Dicho de otra manera, si no te muestras, no existes. Por tanto, solo cuenta lo que proyectamos de nosotros mismos en una imagen. ¿Qué opináis? ¿Creéis que si no colgamos imágenes nuestras en la red no existimos? Todos colgamos fotos en Facebook. Es verdad. Yo no. Yo no. Antes de tener un perfil en Facebook, prefiero que me cague un perro encima. No os riáis, no bromeo, no. A mí no me gusta, yo no quiero compartir mi vida con tanta gente. ¿Qué coño es eso? Es puro narcisismo. Todos colgando fotos, mirad qué vacaciones he pasado, mirad qué hijo más guapo tengo, ¿y a mí qué me importa? ¿De verdad no tenéis nada más que hacer que fotografiar vuestra vida y enseñársela a todos? ¿De qué sirve que todos estemos permanentemente informados de todo lo que hacemos? ¿Qué cojones es eso? ¿Dónde está nuestra privacidad? ¿Por qué tenemos que enseñar nuestras intimidades como si fuéramos monos de feria pelándonosla ante el público? Eso es verdad. Hay gente que hace una foto hasta del plato que se está comiendo. Sí, claro. Por no hablar de los que van a un concierto y en vez de verlo, lo graban. Dejad de mirar la vida a través de una cámara y disfrutadla con los ojos y todos los demás sentidos. Joder. Cómo echo de menos los teléfonos fijos. Hostia. Bien, ¿qué les parece lo que dice este profesor? Actitud filosófica. Moral también me dicen por ahí.
Puede haber algo de actitud moral porque está rechazando algo, ¿no? Le parece que está mal. Muy bien, Meilín, correcto. Pero ¿cuál sería la actitud principal? A ver, hay un elemento moral, de hecho, muy bien, Meilín lo ha identificado, ¿no? El profesor está en desacuerdo, no le parece bien, ¿no? El mundo actual del Facebook, del Instagram, ¿no es cierto? De TikTok, etcétera, donde las personas exhiben su vida privada, donde nos fotografiamos en diferentes situaciones y publicamos. Hay una exageración, ¿no les parece? ¿O qué opinan ustedes? ¿O les parece que está bien todo eso? Entonces, la actitud moral puede darse, es cierto, Meilín, bacán. Pero principalmente, si te preguntaran en un examen de admisión, ¿qué actitud principalmente reconocemos aquí? Es una actitud filosófica. Evidentemente, es una actitud filosófica porque es cuestionadora, lo han dicho en el chat. Pragmática. A ver, ¿te parece actitud pragmática, Yasmín? Pragmática es cuando busca lo útil, lo beneficioso. Pero este profesor no está viendo lo beneficioso, no está viendo lo útil, él está cuestionando. ¿Qué encontramos a ver en lo que dice este profesor? Merlí, ¿no? Esto es de la serie Merlí. Es una serie de filosofía, ¿no es cierto? Se llama Merlí, si les gusta. Entonces, lo que él está haciendo es reflexionar. ¿Sobre qué está reflexionando? Sobre algo actual. Estamos en una época de la información, pero exagerada, ¿no es cierto? Estamos en una época de las redes sociales, del internet. Es una época donde efectivamente todas las personas estamos conectados, hiperconectados. ¿No te parece? Estamos prácticamente todo el día conectados a internet, viendo información, buscando información. Perdemos contacto con la realidad. Es lo que dice el profesor. Hay un concierto y la gente está más preocupada en grabar con el celular, tomar fotos, etcétera, que en disfrutar del concierto, ¿no? Estamos de repente con amigos, eso lo han visto ustedes, de repente ustedes también caen en eso, yo también de repente he caído en eso. Está con los amigos o con la pareja incluso, ¿no? Y entonces tú ves al amigo con su celular, el otro amigo con su celular, ¿y dónde está el contacto? ¿Dónde está la mirada? ¿Dónde está la comunicación real? Muchas parejas también están pendientes del celular, el uno viendo el celular, la otra viendo el celular. Es increíble, en el hogar también. Los padres ya no nos comunicamos con los hijos porque estamos ahí con las redes, estamos con el celular, los hijos también en lo suyo. Y eso es lo que él está criticando, está reflexionando y está criticando algo de la realidad. Es una actitud filosófica, principalmente. Muy bien en el chat. A ver, opiniones en el chat. Época de todo, donde todos estamos controlados. Pérdida de sentido común, dice Javier. Muy bien, Javier, tu comentario. Moral no tanto, dice Javier también, lo de antes siempre fue mejor, no lo veo igual a que lo que se debe de hacer lo correcto, no. Ah, es otra opinión. Claro, a veces muchos piensan que lo de antes era mejor, el pasado era mejor, que antes no había celulares, no había internet, vivíamos mejor. Y Javier no está tan de acuerdo con esa idea. Dependencia de las redes, eso también es cierto, nos dice Jimena. Ustedes también reflexionen, a ver, ¿están dentro ustedes de ese mundo? ¿Están dentro de esa tendencia? ¿Son conscientes de la época en la que vivimos? ¿Reflexionamos sobre lo que estamos pasando? Por ejemplo, una persona está en lo alto de una torre, se va a suicidar. Mira, caso real, ¿eh? Hay videos, tú también habrás chequeado. La persona está a 30 metros de altura en una torre, en un puente. Y abajo las personas con el celular en la mano grabando todo, ¿no? El hombre amenaza con lanzarse, me voy a lanzar, me voy a matar. Y la gente abajo filmando, ¿no? Increíble. El hombre se lanza y la gente sigue grabando. ¿Han visto videos de ese tipo, no? ¿Han visto casos donde personas que están haciéndose selfies, los famosos selfies, hasta han perdido la vida por sacarse una foto de sí mismas? La gente buscando la primera plana para los periódicos de morbo, también es cierto, ¿no? El morbo, nos dice en el chat Javier, ¿no? El morbo. ¿Se han dado cuenta cómo los medios de comunicación explotan el morbo? ¿Se dan cuenta cómo en las redes también publicamos imágenes terribles? ¿Qué pasa con esta época, no? Eso es, buscamos una razón. ¿Qué está pasando? ¿Qué sentido tiene? ¿A dónde vamos? Ahora vamos a ver justamente las características de la filosofía. ¿Cómo es la filosofía? ¿Qué características debe tener? Analicemos entonces cada una de sus características. Primero, la filosofía estudia la realidad en forma total. De ahí viene lo totalizadora, ¿no? Es diferente de las ciencias. A ver, ¿por qué la filosofía es diferente de las ciencias? Piénsalo tú primero.
Por aquí tienes a la filosofía y por aquí a las ciencias. La física, la biología, la química, la psicología, la economía, la geología, la astronomía, la arqueología, etcétera, etcétera. Ahora piensa, ¿cómo estudian las ciencias la realidad? A ver, un economista frente a la realidad, ¿qué estudia? ¿Estudia toda la realidad? ¿El economista ve la realidad en su conjunto? No, evidentemente. Un economista se ocupa de aquellos fenómenos que le corresponden a su ciencia. O sea, si hablamos de la competencia, el mercado, monopolios, precios, consumo, oferta, demanda, qué sé yo. Eso es el campo del economista, que la inflación, etcétera, ¿no es cierto? Si hablamos de un físico, el físico se ocupará pues de ciertos fenómenos, la caída de un cuerpo, qué sé yo, la electricidad, el químico se ocupará de ciertos hechos. O sea, la ciencia estudia partes de la realidad. En cambio, la filosofía estudia la realidad así, en su conjunto. Por eso las preguntas filosóficas son generales. El profesor está hablando así en forma general sobre la época, ¿no? ¿Cómo es la época actual? ¿Qué características tiene esta época, ¿no? En su conjunto. Él no solo está criticando Facebook, no solo está criticando la televisión, no solo está criticando pues las redes, está criticando la época. Una época pues de individualismo total, como han dicho en el chat, una época de exhibicionismo, donde nos gusta exhibirnos, no tenemos ya un mundo privado, el morbo también, como han dicho, ¿vieron? Entonces la filosofía ve la realidad como un todo. Por eso es totalizadora. ¿Estamos de acuerdo? Radical. ¿A qué te suena radical? Radical viene de raíz, ¿no? Porque la filosofía va a la raíz de las cosas. La filosofía va al fundamento. Es como que la realidad fuese un árbol. Vamos a imaginar que la realidad es este arbolito, ¿correcto? Entonces, la realidad como un árbol. La filosofía no va a las hojas, a las ramas, al fruto. La filosofía va a la raíz. Por eso es radical. Va a los fundamentos, va a los principios, va a las causas. Por eso han dicho en el chat, la filosofía busca el porqué último en las cosas. La filosofía escarba, indaga en lo profundo de la realidad, ¿no? En sus raíces, en sus fundamentos, en sus porqués. Trascendentes porque va más allá de los sentidos, va más allá de la experiencia. Muchos filósofos te han hablado pues de algo trascendente, ¿no? No sé si han escuchado hablar de Platón. Ya vamos a ver a Platón más adelante. Platón hablaba de un mundo de ideas, un mundo espiritual, un mundo ideal. Otros filósofos han hablado de un ser absoluto. Ahora, está más allá de los sentidos, no se puede captar con los sentidos, son generales, abstractos. La filosofía por eso es abstracta, general, y es racional, lo vamos a ver enseguida, ¿no? Porque damos argumentos. En filosofía no nos basamos en la fe. La filosofía no se basa en creencias, supersticiones, emociones, sentimientos. La filosofía se basa en la razón. ¿Qué significa esto? Que usa conceptos, elabora argumentos. El filósofo no puede decir, esto es así porque me da la gana. No, no, el filósofo tiene que argumentar, dar explicaciones, dar razones lógicas. Argumentar significa que tú das explicaciones, das un sustento racional. Tú puedes tener una creencia, pero tienes que fundamentarla, tienes que sustentarla. ¿Por qué creo esto? A ver, ¿en qué me baso? Esa es la idea, ¿no? Yo no puedo decir, esta es la verdad, créeme, punto. No, no, no. La filosofía no puede hacer eso. La filosofía es racional porque es argumentativa. Los filósofos han ofrecido argumentos, explicaciones, ya lo vamos a estudiar más adelante. Crítica, lo dijeron en el chat. ¿Qué es ser crítico? A ver, chicos del chat. ¿Qué significa ser crítico? ¿El filósofo es pragmático? No. Buena pregunta de Javier. A ver, hemos visto que lo pragmático significa ver lo útil, lo beneficioso, ¿no? Sacar provecho. El filósofo principalmente es reflexivo, crítico, cuestionador. La filosofía consiste no en sacar provecho de las cosas, la filosofía consiste en reflexionar, en argumentar, asombrarse ante las cosas, pero para pensarlas, como han dicho en el chat, reflexionar sobre ellas, buscarle el sentido, buscarle el porqué. Eso es lo que han hecho los grandes autores sobre diferentes temas. Por ejemplo, nos preguntamos algo bello. A ver, pongamos este ejemplo sencillo. Hoy día
muchas personas se esfuerzan por ser bellos, por ser hermosos, ¿no? Tú has visto toda esta industria de la estética, la industria de la belleza. La gente gasta mucho dinero en cremas, antiarrugas, en operaciones estéticas que se quitan grasa, que se ponen implantes, que se corrigen las cejas, que se depila. Hay una industria increíble. Entonces, ¿qué significa ser crítico? La pregunta sería, ¿tiene sentido toda esa industria? ¿Tiene sentido todo ello? La belleza, ¿qué es la belleza para preguntarnos? ¿Ser delgados es ser bellos? O sea, ¿una persona delgada es bella por ser delgada? ¿Tú te has puesto a pensar antes cómo eran los modelos de belleza? Por ejemplo, cómo eran las mujeres bellas hace siglos, en los cuadros, en las pinturas del Renacimiento, por ejemplo, ¿no? Tú puedes ver ahí mujeres hermosas, pero no se parecen a las mujeres hermosas de hoy, por así decirlo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una especie de tendencia de la delgadez, un culto a la delgadez. Ahora, ¿ser delgado es ser bello? O sea, el que no es delgado es feo, entonces, ¿esa es la idea? O sea, si yo no soy delgado, soy feo. Esa es la idea, esa es la tesis. Ser crítico es cuestionar justamente eso, ¿no? Es analizar las cosas. Yo no puedo creer todo lo que me digan. Todo lo que sale en los medios será verdadero. O sea, porque sale en televisión ya es la verdad. Sale una noticia. ¿Tú crees al 100% esa noticia? Hoy en día estamos en una época en que los medios de comunicación influyen mucho sobre las personas. Tú eres consciente de eso. ¿Cuál es tu opinión de los medios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué papel cumplen los medios? ¿Crees tú que los medios te están informando de la realidad, que Canal 2, Canal 4, Canal 5 informan qué es lo que está pasando realmente o qué es lo que ocurre? Una persona crítica analiza la información. No puedes aceptar por aceptar. Si no hay sustento, si no hay base, pues tenemos que rechazar esa información. Eso es ser crítico, eso es tener pensamiento crítico, ¿no es cierto? Yo no puedo creer por creer. Sale en televisión una noticia, ya, si será verdad, hay que analizarla, hay que evaluarla. No cualquier información va a ser correcta. Por más que la gente lo crea, eso tampoco es la prueba de que sea correcta. Amarillismo, dice Alexia. El amarillismo, la prensa amarilla. Mi buena pregunta también de Alexandra. La estética se da por como la sociedad dicta. Bueno, está preguntando Alexa, ¿qué piensas tú, no? A ver, la pregunta. Estos modelos estéticos de la delgadez, etcétera, es lo que manda la sociedad, ¿no? El sistema social en una época. Pero de por sí, ¿esos son los verdaderos modelos de belleza? Esa es la pregunta, ¿no? Muchas personas pueden decir, profe, pero en otros países hay otros modelos de belleza. Efectivamente. O sea, hay diferentes patrones de belleza. Tú te vas a un país asiático, tienen patrones de belleza distintos. Te vas a un país europeo, tienen otros patrones de belleza. Pueden averiguarlo. De repente en Latinoamérica tenemos otro patrón de belleza. Entonces, eso es cuestionar, pues eso es reflexionar, analizar. Toda la información que nos entrega es en su mayoría incierta. Toda la información que nos entregan es en su mayoría incierta. Nos dice Luis Ángel de los medios de comunicación. Correcto. Los estereotipos que aún en pleno siglo XXI siguen, estereotipos, bien dicho, Noemí. La belleza es subjetiva y va cambiando conforme a los cánones impuestos por la sociedad, dice Valeria, muy buena. La belleza es subjetiva, pero a veces prima un patrón o idea en el mundo o una región. Muy buena, Yair, también. Muchas veces los políticos recurren a las redes para manipular nuestros pensamientos. Lucía, muy bien. Alexander, es cierto que en la Grecia antigua las mujeres gorditas se consideraban como modelo de belleza, no solo en la antigüedad, en el Renacimiento también. Más adelante les voy a poner imágenes del Renacimiento y van a ver ustedes cómo eran las modelos. Las mujeres bellas eran lo que llamamos hoy en día gorditas, no eran delgadas. Las mujeres delgadas no eran vistas como belleza, ojo. La sociedad impuso los estereotipos de belleza. Muy buen comentario de Ana Milé, ¿no? Ana Milé es tu nombre. Ahora, pregúntate por qué. ¿Por qué imponen esos modelos de belleza? ¿Qué hay detrás? ¿No? Esa es la pregunta, ¿ves? La filosofía busca eso. ¿Por qué me dicen que yo actúe de tal manera? ¿Por qué me dicen que yo siga tales modelos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hay detrás? A eso tenemos que llegar, ¿no? La filosofía busca eso justamente. Problemática.
En filosofía todo es pregunta, todo es preguntar. A muchos no les gusta porque esa es la idea, ¿no? Preguntar y preguntar. Muchos han comparado a la filosofía con los niños. ¿Tú has visto cómo son los niños? ¿Tienes hermanitos de 5 o 6 años? Todo es preguntar para ellos. Se cae un objeto. ¿Por qué se cayó? Te preguntas, ¿sí o no? Ahora, tú le respondes. Tú le das una respuesta que para ti es la correcta. Se cayó por la gravedad. Dime, ¿el niño se queda tranquilo? ¿Tu hermanito se queda tranquilo con esa respuesta? ¿O te hará más preguntas? ¿Y qué es la gravedad? Te va a preguntar. ¿Qué es la gravedad? A ver, ¿qué le respondes tú? Ah, que la gravedad es una fuerza. ¿Y qué es una fuerza? Que la fuerza. ¿Te das cuenta? Pregunta tras pregunta. La filosofía es problemática porque las preguntas son lo fundamental en ella. La filosofía problematiza todo. Por ejemplo, lo estamos haciendo a lo largo de la sesión. Ya, belleza. Pasa una chica, pasa un varón y tú dices, qué hermosa, qué hermoso, qué bello cuerpo, qué bello rostro. Pregunta, ¿y por qué es bello? ¿Qué lo hace bello? ¿En qué consiste la belleza? ¿Ves? La filosofía problematiza. Miren este objeto. Lo pueden observar. Ya, yo lo tengo aquí en la mano. Lo llaman celular, smartphone, qué sé yo, ¿no? ¿Es real? Pregunta, ¿esto es real? ¿Por qué es real? ¿Qué lo hace real? ¿Es real porque lo veo? Y si no lo veo ya no sería real. Pero hay muchas cosas que no vemos y que son reales. En la realidad no todo es visible. Un virus no lo podemos ver, pero un virus es real, se supone. Un agujero negro no se puede ver, pero se supone que un agujero negro es real. ¿Qué es lo real? ¿Cuándo algo es real? ¿De qué depende lo real? La filosofía es ese tipo de preguntas. La muerte. Estamos en una época terrible. Muchos hemos perdido familiares, vecinos, amigos. ¿Qué es la muerte? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Qué es la muerte? ¿Qué representa la muerte? La muerte es el fin de la existencia. La muerte es el cambio de nuestra existencia. O sea, pasamos de una existencia material a una existencia espiritual. ¿Habrá algo después de la muerte? ¿Seguiremos existiendo de alguna manera después de la muerte física? ¿Ves? Son preguntas. Profe, la filosofía es preguntar entonces. Preguntar, formular las grandes preguntas. Algunos ven la muerte como el inicio, correcto. Me dice Lucía, el existencialismo, esa es una corriente que toca temas como la muerte, ya lo vamos a ver. Correcto. Algo es real porque lo acepta uno, dice Alexandra. Es real porque lo aceptamos. Correcto, pero no todo lo que aceptamos es real. ¿Me dejo entender? A ver, mucha gente cree en duendes, ¿no es cierto? Tú has escuchado que mucha gente habla de duendes. Mucha gente cree que hay duendes, cree en su cabeza que existen duendes. ¿Realmente existen los duendes? Muchos seres humanos han creído en sirenas, que en el mar, que en ríos, que en lagos hay sirenas. Tú te vas a Ica, no sé si han oído hablar de la laguna de la Huacachina, creo que se llama, ¿no? La Huacachina, y la gente dice que ahí hay una sirena. ¿Realmente habrán sirenas? ¿Es real porque uno lo acepta o porque todos lo aceptan? Ese es el tema, ¿viste? Eso es preguntar, eso es problematizar. No hay pruebas concretas que digan si es verdad o no, dice Alexander. Muy bien, chicos, entonces ya tenemos las características de la filosofía. Vamos a leer un poquito ahora, ¿ya? Así viene en San Marcos. Te ponen un fragmento y luego te dicen qué característica de la filosofía se muestra en el texto. Esto está fácil, ¿no? La primera está sencilla. La primera lectura creo que se puede trabajar sin problemas. Dice, la filosofía se ocupa del todo, pero este todo no es solo el todo como unión de todas sus partes. En tanto todo es una idea que supera las posibilidades finitas del conocimiento y por lo tanto no es nada que pueda ser conocido de manera científica. Lo hemos explicado, ¿no? La ciencia estudia por partes la realidad. Un científico agarra una parte de la realidad. En cambio, la filosofía estudia en su conjunto. La filosofía estudia la realidad en forma totalizadora, ¿no? Esa es la característica, muy bien. La clave sería totalizadora. Muy bien, Laila, excelente. Siguiente lectura. Pero la imperfección de la filosofía es muy distinta de la de todas las ciencias. De acuerdo, etcétera. No es que disponga de un sistema de doctrina imperfecto, incompleto en los detalles, sino que sencillamente no dispone de ninguno. Mira, esta parte es importante. En ella, o sea, en la filosofía, absolutamente todo es discutible. Cada actitud es cuestión de convicción personal, de interpretación de escuela, de punto de vista.
En filosofía todo se discute. Un autor dice una cosa, el otro autor está en contra, ¿no? Un autor plantea X, el otro autor lo cuestiona, lo discute, porque la filosofía es problemática. En filosofía no hay problemas como en matemáticas. Miren, en matemáticas, ustedes han resuelto matemáticas. Te dejan un problema y hay una solución. Una solución, ¿no te parece? Ahí no es que se cuestione la respuesta o se puede cuestionar la respuesta. Si tú sigues el método, el procedimiento matemático, llegas a la respuesta. 2 más 2 es 4 y punto. Si a mí me preguntan por la suma de los ángulos internos de un triángulo, tengo que decir que es 180 grados. Esa es la única respuesta. Pero en filosofía, si yo pregunto qué es la vida, qué es la muerte, qué es la felicidad, qué es lo real, qué es la belleza, qué es la ciencia, qué es el hombre, ¿habrá una sola respuesta o hay muchas respuestas? Efectivamente, pues la filosofía por eso es problemática. Plantea preguntas, replantea más preguntas. Muy bien. Entonces hemos visto que la filosofía ve la realidad de una manera diferente a como lo hacen la ciencia, la religión o el arte, ¿no es cierto? Hemos visto que la ciencia estudia la realidad por partes. La ciencia estudia sectores de la realidad. Un físico tiene su campo, un químico tiene su campo, el biólogo tiene su campo, el astrónomo tiene su campo, el economista tiene su campo. Cada cual se dedica a su campo propio. La filosofía es totalizadora, ¿no es cierto? La religión es diferente de la filosofía, claro está, porque en la religión nos basamos en la fe, en una creencia sobrenatural, como ha dicho en el chat muy bien. Es decir, creemos en un ser superior, creemos en milagros. La fe es fundamental en la religión. En cambio, la filosofía no es la fe, es la razón. En filosofía tienes que argumentar, tienes que explicar, tienes que dar una prueba lógica, tienes que dar discursos, palabras, conceptos, utilizar argumentos. Y el arte, evidentemente, tiene que ver con la emoción, la emotividad. El arte tiene que ver con la expresión de sentimientos. ¿Qué sientes tú frente a algo y cómo lo pasas a tu obra? Una pieza musical, una pintura, ¿no es cierto? Entonces, el artista trabaja más con el sentimiento, la sensibilidad. La filosofía, ¿no? La filosofía es racional, argumentativa, lógica, problemática, cuestionadora, lo hemos visto. Muy bien, chicos, hasta aquí entonces tenemos las características de la filosofía. Ahora entramos a las nociones. Es decir, ¿qué se entiende por filosofía? ¿Qué es la filosofía? Y vamos a revisar las principales definiciones. La primera y la más conocida. Todos en el chat lo han mencionado, ¿no? La filosofía es el amor a la sabiduría. La palabra filosofía, seguramente saben ustedes, viene de 2 voces griegas, ¿no es cierto? Ahí están las 2 voces griegas. Philein, esto se lee así, philein significa amar. Filos es amor. Y la palabra sofía es sabiduría o saber, ¿no es cierto? Entonces la filosofía es el amor al saber, la búsqueda del saber, el anhelo de saber. Muy bien, en el chat lo habían escrito hace rato. Hemos visto diferentes autores como Sócrates, como Pitágoras, ¿no? Nos han hablado de que la filosofía es un modo de vida. El filósofo es alguien que busca la verdad, que busca lo verdadero, lo correcto. El filósofo no busca lo beneficioso, no busca el dinero, por ejemplo. No, la filosofía no es el amor al dinero, a lo material. La filosofía no es la búsqueda de la belleza, no, la filosofía es la búsqueda de la verdad. La filosofía lo que ama es el saber. Eso significa etimológicamente. El origen de la palabra filosofía está en Grecia, 2 voces griegas, filos, amor, y sofía, sabiduría. Más definiciones. Aristóteles nos dijo que la filosofía estudia los primeros principios y causas de la realidad. Fue un filósofo griego antiguo, nos dio esa definición. Los principios y causas de la realidad. Nos recuerda Aristóteles que para Tales de Mileto, un filósofo griego más antiguo que él, el principio de todas las cosas era el agua, ¿no? Para Tales de Mileto, el principio de todas las cosas, el agua. Aristóteles nos dice que la filosofía entonces estudia los primeros principios y causas de la realidad. Tomás de Aquino, este es un filósofo católico, es un filósofo cristiano de la Edad Media, siglo XIII. Para este señor la filosofía es un saber racional que tiene que ver pues con Dios, ¿no? La filosofía está vinculada con la teología. O sea, para este señor la teología tiene que ver con Dios.
Correcto, la teología es la ciencia de Dios y la filosofía solo sirve a la teología, ¿no? Para este hombre, la filosofía es como una especie de auxiliar, de sirvienta de la teología. Los filósofos tienen que desarrollar conceptos, teorías, pero que ayuden a la religión, a la teología. Descartes es un filósofo moderno. Él nos dijo que la filosofía estudia los fundamentos de la ciencia. ¿Te has preguntado en qué se basan las ciencias? ¿No? En la época de Descartes, ya este es un autor moderno, siglo XVI, XVII, las ciencias avanzaban. Estamos hablando de un gran desarrollo científico. Nombres como el de Galileo, Copérnico, Kepler, Besalio, muchos científicos, astrónomos, matemáticos, físicos, biólogos, la ciencia avanzaba, crecía. Y entonces Descartes se preguntó, ¿cuál es la base de las ciencias? ¿Cuál será el fundamento del conocimiento científico? Es decir, ¿cómo estamos seguros de que un conocimiento es verdadero? Por ejemplo, si yo digo que este objeto es real, ¿cómo estamos seguros de que es real? ¿Cuál sería la prueba, la base de que esto es real? Se supone que un científico estudia hechos, el científico estudia cosas, pero ¿cómo sabemos que esas cosas son reales? ¿No? ¿Te imaginas un virus ya? ¿Por qué un virus es real? Te preguntaría Descartes. Hay científicos que están investigando un virus, ya, perfecto. Ahora él preguntaría, ¿y un virus por qué es real? ¿Qué lo hace real? ¿Te das cuenta cómo la filosofía va al fundamento? La filosofía va a la base. Entonces, la ciencia necesita de la filosofía, porque para este señor, la filosofía estudia las bases en las que descansa la ciencia. Es como que la ciencia fuese un edificio, ¿estamos de acuerdo? Y todo edificio debe tener una base, un cimiento, ¿sí o no? Toda construcción tiene sus cimientos, tiene su sostén, su fundamento. La filosofía estudia esos cimientos, la filosofía estudia esos fundamentos. Si tú quitas el fundamento, si tú quitas los cimientos, el edificio se viene abajo. ¿Te das cuenta? Por eso es la importancia de la filosofía para las ciencias. Por eso en el chat muy bien han escrito varios chicos que la filosofía es la madre de toda la ciencia, la madre, es la raíz, la base. La filosofía para Descartes por eso era tan importante. Y no olvidemos que Descartes no solo fue filósofo, este señor fue matemático, astrónomo, médico, físico, etcétera, etcétera. Marx. ¿Han oído hablar de Carlos Marx, filósofo alemán del siglo XIX? Su pensamiento tiene mucho que ver con el desarrollo capitalista en el siglo XIX, la gran revolución industrial, ¿no? Estos grandes cambios que ocurrieron a raíz de la revolución industrial. Carlos Marx nos habla pues de una sociedad capitalista. Para Carlos Marx, el capitalismo es una sociedad de explotación, es un sistema inhumano, injusto. Él nos habló de dos clases sociales. Recuerden, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Él hablaba pues de una clase burguesa, capitalista, y una clase obrera, proletaria. Y Marx nos enseñó que en este sistema capitalista se produce la explotación más brutal, la más terrible injusticia de la historia. El capitalismo es un sistema inhumano. Por ello, él decía que se tiene que transformar la realidad. La filosofía no solo debe ser interpretar las cosas, el filósofo no solo debe contemplar la realidad, tiene que transformar la realidad. ¿Ves? Él le da un aspecto práctico. ¿Cómo, profe? No entiendo. Que la filosofía no solo se puede quedar con los brazos cruzados mirando la realidad. O sea, el filósofo no solamente es un pensante, no solamente es un reflexivo, un teórico. Para él, el filósofo tiene que actuar sobre la realidad para transformarla, hacer la revolución. Ese es el pensamiento marxista, la transformación del mundo. La filosofía es una actividad social para interpretar y transformar principalmente la realidad. Eso es lo que nos enseña el marxismo. Buena pregunta de Noemí. ¿La filosofía es parte de la sociología? No necesariamente, no. La sociología es una ciencia que estudia la sociedad, ¿de acuerdo? Evidentemente, fenómenos sociales, hechos que tienen que ver pues con la vida colectiva de los hombres. La filosofía no es sociología, es aparte. Lo que ocurre es que los filósofos tienen diferentes concepciones, es lo que estamos viendo. Vamos entendiendo cómo Aristóteles piensa una cosa de la filosofía, Tomás de Aquino piensa algo diferente, Descartes piensa, o sea, hay muchas definiciones, es lo que estamos viendo. Y lo último es lo de Marx. O sea, Marx pensaba que la filosofía
tiene que ver con transformar la realidad social. Ese es su trabajo, ¿no? Eso es su pensamiento. Para él, el filósofo no debe ser solo intérprete de la realidad. El filósofo no solo debe ser quien comprende el mundo, sino quien lo transforma. Son diferentes nociones. Ojo, y hay una más aquí. Wittgenstein. Este es un filósofo del siglo XX. Este es muy interesante. Él habla del lenguaje. Esto es muy interesante, chicos, porque nos lleva a reflexionar. El lenguaje, para este autor, es oscuro. El lenguaje no es claro. El lenguaje nos puede confundir. Entonces él pensaba que la filosofía tiene un papel. ¿Cuál es el verdadero papel de la filosofía? ¿Estudiar el mundo? No. Para él la filosofía no es estudiar la realidad, al hombre, al mundo. No. Él pensaba que la filosofía solo es análisis del lenguaje. Esa es su definición. El papel, la función que cumple la filosofía es esclarecer el lenguaje. Profe, ¿por qué esclarecer el lenguaje? Veamos, a ver, ejemplos de sobra. Yo puedo usar una palabra que tiene varios significados. ¿No es cierto? Eso está clarísimo. Tú entiendes que hay palabras con varios significados. Por ejemplo, si yo digo esta palabra, vamos a escribirla, Lima. A ver, pongamos este ejemplo sencillo. Lima. ¿Qué es Lima? ¿Qué se puede entender por Lima? Hay varios significados. Lima puede ser una herramienta, ¿sí o no? Lima puede ser una fruta. Hasta ahí nos entendemos, ¿sí o no? Una fruta, una herramienta, puede ser la ciudad, efectivamente. Ciudad, fruta y herramienta, ¿no? Lima, ¿no? Ya, correcto. Ahora, ¿qué pasa si yo uso la palabra Lima? ¿Se va a entender claramente esa palabra? No, porque yo no sé si me refiero a la ciudad, si estamos hablando de la herramienta o si estamos hablando de la fruta. Entonces, él habla de eso, el lenguaje que es ambiguo, el lenguaje que nos puede engañar. Él pensaba que la filosofía entonces tiene que dedicarse a analizar el lenguaje, a aclarar el lenguaje. De esa manera la filosofía solamente es análisis lingüístico. Claro, Lima también puede ser una orden. Muy bien, Kevin. Claro, del verbo limar, muy bien dicho. Limar, es como decir Lima. O sea, tú lima, o sea, tú realizas la acción de limar, efectivamente. Entonces, el lenguaje tiene esos detalles. Tú vas por el mundo hablando y no se entiende muchas veces de manera clara. Él pensaba entonces que la filosofía tiene que centrarse en el lenguaje. ¿Cuál es el papel de la filosofía? Analizar el lenguaje. Esa es la propuesta de este autor llamado Wittgenstein, ¿ya? Del siglo XX. La filosofía es una actividad de análisis y esclarecimiento del lenguaje. De esa manera podemos ver si estamos hablando con claridad o si estamos hablando absurdos, disparates. Eso decía el autor. Hay muchos ejemplos que él ponía. Pongamos un ejemplo sencillo. Si hablamos del amor, a ver, ¿qué pasa con la palabra amor? Vamos a escribir esa palabrita y vamos a escuchar a leer sus comentarios en el chat. A ver, si yo digo esto, amor. A ver, ¿cuál es el problema con esta palabra? ¿Qué significa amor? A ver, ¿qué es el amor? Esta palabra amor, ¿a qué se refiere? ¿Existe realmente este llamado amor? ¿Existe? Si el amor existe, ¿lo has visto? ¿Lo has percibido? ¿Lo has captado? Tenemos pruebas de su existencia. Nos dicen que es abstracto, es un sentimiento abstracto, abstracto. De acuerdo a nuestro lenguaje es afecto. Ya, perfecto, pero ¿existe realmente, si hablamos de amor, existe esa cosa llamada amor? ¿Existe ese objeto llamado amor? Si yo digo piedra, si yo dijera piedra, en la realidad encontramos piedras, encontramos esos objetos. O sea que la palabra piedra se puede comprobar en la realidad, ¿sí o no? Si yo digo cerebro, se puede comprobar en la realidad un cerebro, ¿no? Humano o de un animal. Pero si digo amor, ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo tú verificas la existencia de aquello que llamas amor? ¿Qué pasa si alguien te dice te amo? Mi amor por ti es grande. A ver, ¿qué cosa está hablando? Diría el autor. ¿Sabe lo que diría este autor? Que son disparates. ¿Cómo, profe? ¿Cómo va a ser un disparate? Es un disparate porque estás hablando de algo que no se puede comprobar. Si tú hablas de algo que no se puede comprobar, que no se puede verificar, entonces es absurdo. Estamos hablando de un disparate. Si yo digo, la piedra pesa 1 kilo, ¿qué hago? La piedra pesa 1 kilo. Agarro la piedra, una balanza,
y peso la piedra, ¿no es cierto? Y puedo verificar, efectivamente, 1 kilogramo. Eso sí se puede comprobar, eso sí tiene sentido. Pero si yo hablo del amor, el amor es grande, el amor es pequeño, entonces, ¿cómo lo comprobamos? No tendría sentido para este autor, ¿no? Sería un absurdo, sería un disparate, según él, ¿no? Entonces, como estamos viendo, esta filosofía para el autor, para este señor, ojo, es otra definición. La filosofía es análisis del lenguaje. La filosofía tiene que ser solamente estudio. Ahora, no es lingüística, porque la lingüística es una ciencia. La filosofía es el análisis del lenguaje, ¿no? Es el estudio, el cuestionamiento, la aclaración del lenguaje. A ver, identifiquemos al autor del texto. Dice, la filosofía no es una doctrina, sino una actividad. Una obra filosófica consta esencialmente de aclaraciones. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino el que las proposiciones lleguen a clarificarse. Lo acabamos de ver, ¿sí o no? ¿Quién es el autor? ¿Quién plantea esto? ¿Quién dice que la filosofía no es una teoría, no es una doctrina, no es una ciencia, solo es una actividad que aclara el lenguaje? El resultado de la filosofía es clarificar, esclarecer. Esto lo vimos hace un momento. Este hombre es, ¿no? Wittgenstein. La respuesta sería entonces Wittgenstein. No Marx, ¿eh? Marx no planteaba eso. Esto es lo que plantea Marx. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Esa es de Marx. No te preocupes, doctor, no te preocupes. No te preocupes, a todos nos pasa, no ha habido un pequeño error. No te preocupes. Corici, ¿no es cierto? Ah, perdón, señorita, disculpa, me confundí por el nombre. Correcto, no te preocupes. La idea es que aquí los errores, las dudas se vayan disipando y cada clase haremos este tipo de actividades para que ustedes refuercen, ¿ya? Porque en el examen te viene así, ojo, ¿ah? En el examen te viene así, te ponen un texto y luego te pregunta quién es el autor del texto, quién lo planteó, etcétera. Una más. Y esta, el filósofo, el conocedor del conjunto de las cosas. Dice, la filosofía es ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas. ¿Te acuerdas quién dijo eso? Que la filosofía es la ciencia teórica de los primeros principios y primeras causas. Si te ponen este fragmento, este de acá, al final, esto, ahí nos damos cuenta quién es, ¿sí o no? ¿Quién planteó eso? Vamos al chat. Muy bien. Tomás de Aquino no fue. Tomás de Aquino nos dijo que la filosofía estudia la naturaleza, el mundo, para llegar a Dios, ¿no? Para Tomás de Aquino, la filosofía se vincula con la teología. Me preguntan también por Descartes, Ana Milé, Jimena. Vamos a aclarar. Para Descartes, la filosofía estudia los fundamentos de la ciencia. ¿Estamos de acuerdo? Se parece, ¿no? Descartes también dijo que la filosofía estudia los principios y fundamentos, pero de las ciencias, o sea, del conocimiento científico. Para Descartes, un filósofo estudia los fundamentos del conocimiento científico, los fundamentos de la ciencia. En cambio, para Aristóteles, la filosofía estudia los principios, las causas de la realidad, ¿no? De lo que existe, dice aquí, ¿no? La ciencia teórica de los primeros principios y causas de lo real, del mundo, de la realidad, como se le llame. ¿Ya? Esa es la diferencia entonces. Muy bien, chicos. Entonces tenemos hasta aquí la primera sesión. Vamos a dejar de compartir. Hagamos un pequeño recuento, ¿ya? A ver, ¿qué hemos visto hoy día? Hoy día hemos trabajado primero las actitudes humanas. Nos ha interesado la actitud filosófica. ¿Cómo es la actitud filosófica? Características: totalizadora, radical, racional, crítica, problemática. Esas son las principales características, ¿no? Estudia toda la realidad, va al fundamento de las cosas, va a las raíces, da argumentos, da explicaciones lógicas, se basa en la razón, ¿no? La filosofía analiza todo, la filosofía no es dogmática, la filosofía no es religión, ojo, sino que todo lo va a analizar, todo lo va a examinar. Y es problemática porque en filosofía más importan las preguntas, las interrogantes que las respuestas. Y muy bien, como dice Jimena, si queremos definir la filosofía, muy bien dicho, no hay una sola definición, hay muchas. O sea, si uno quiere encontrar qué es la filosofía,
pues vas a ver muchas definiciones. Cada autor te da una definición. Hemos visto de Aristóteles. ¿Qué estudia la filosofía para Aristóteles? Los principios y causas de la realidad. Para Descartes, los principios, los fundamentos de la ciencia. Para Marx, la filosofía no solo debe ser el estudio, la comprensión de las cosas, sino transformación. La filosofía tiene que ayudar a que se cambie la realidad, cambiar el mundo, transformar el mundo. Y para Wittgenstein, la filosofía es la actividad que analiza el lenguaje. Muy bien, ahora sí pasamos a nuestra práctica. A ver, desarrollamos la práctica, me parece que está aquí. Sí. Ahí estamos. Muy bien, trabajamos entonces la primera pregunta, chicos, ¿ya? A ver, leamos bien la pregunta y en el chat las clave. En San Marcos ahora viene 4 alternativas, ¿eh? Ojo, ya deben estar acostumbrándose a este tipo de preguntas. Te va a venir así, ve. Un texto, un fragmento, te pueden poner un caso, etcétera, ¿no? Una situación y luego 4 alternativas. Correcto, ya no te vienen 5, ahora vienen 4 nada más. A ver, ¿cuál sería tu clave? Muy bien. A ver, marcan la A, la C también está por ahí, la D también están diciendo algunos, racional, correcto. A ver, está entre la A y la C, la A y la C. La mayoría está marcando entre la A y la C. La respuesta es crítico, crítico, racional, dicen por aquí. Yo creo que es la C. Ya, ahora vamos a analizarlo con calma. Y aclarando también, ¿ya? Aclarando. Cualquier duda, ya saben, chicos, cualquier inquietud, cualquier duda. Si intento imponerte mis ideas por la fuerza, entonces no cumplo con el carácter. A ver. ¿Qué dice la pregunta? Si yo te quiero imponer mis ideas por la fuerza, a ver, ¿qué se supone? ¿Yo cómo te debo dar mis ideas? A ver, ¿cómo te debo convencer? O ponte a pensar, ¿cómo tú debes hablar a otra persona? ¿Cómo debes convencer a otra persona? Ponte el ejemplo más sencillo, ¿eh? De repente, si hablas con tu hermanito, a ver, vamos a poner este ejemplo, tu hermano menor, de repente está saliendo mucho a la calle, qué sé yo, está jugando demasiado afuera, o de repente no ordena su cuarto. A ver, ¿cuál es la mejor estrategia para convencer a tu hermanito, pues, de que haga sus cosas, de que ordene su dormitorio, que no salga a la calle mucho, ¿no? Tú sabes hoy en día la situación. ¿A la fuerza lo vas a agarrar a golpes a tu hermanito? ¿Lo vas a amenazar? Obvio que no, pues, eso no es la estrategia correcta. ¿Qué es lo que tú haces? A ver, espero que tú hagas. Hablarle, pues, darle explicaciones, ¿no te parece? Hermanito, mira, no salgas mucho, hay una enfermedad, hay riesgos, las personas se están contagiando, te puedes contagiar, de repente tú como niño no vas a sentir nada, de repente no, como niño asintomático, tú sabes que eso dicen los médicos, ¿no? En los niños esta enfermedad no está haciendo tanto daño, muy pocos casos. Pero ¿qué pasa con los niños? Los niñitos pueden contagiarse, ser positivos y traer la enfermedad, eso tú lo has escuchado. Y de repente en casa tenemos un familiar mayor de edad, ¿no es cierto? Un abuelito, una abuelita por ahí, y eso sí es lo terrible. Y eso no solamente corre para los niños, también para nosotros los jóvenes. Nosotros los jóvenes también debemos tener mucho cuidado en ese sentido. No se trata solamente de nosotros, sino también de quienes viven con nosotros. Entonces, estamos explicando, estás dándole, ¿qué le estás dando? Conceptos, argumentos. Ese es el punto. Estás con tu enamorada, tu enamorado. Vamos a imaginar que quieres algo, quieres hacer algo. Vamos a imaginar algo tranquilo, algo sano, obviamente, ¿no? Vamos a visitar a mi abuelita, a mi amor, le dices tú, ¿no? Carlos, María, vamos a visitar a mi abuelita. Y de repente, no, que por aquí, que por allá. ¿Cómo la convences? ¿Cómo lo convences para que te acompañe a ver a la abuelita, al familiar? A la fuerza no lo vas a tomar, pues no lo vas a amenazar, que si no me acompañas terminamos. Eso no es la forma, obviamente, ¿no? Lo que harás es darle argumentos.
mira, mi abuelita está delicada de salud, necesita que la acompañen, que la atiendan, también te puede ocurrir a ti en su momento, yo también te voy a apoyar. Entonces, hablas, como se dice, con argumentos, con razones. Esa es la respuesta aquí. No lo haces de manera forzada, arbitraria, autoritaria. En filosofía tenemos que dar razones, explicaciones lógicas. Profe, ¿y crítica cómo era? Crítica es cuando todo lo analizas. Crítica es cuando analizas la información, no crees por creer. En este caso, la respuesta sería entonces cerebro. Muy bien en el chat, la gran mayoría ha dado con la clave. Racional porque obviamente estás dando argumentos, estás dando razones. No lo haces por la fuerza, sino con razones. Ya es lo que se sobreentiende. No, pero a ver, me dice Jordan es tu nombre, ¿no? Ya, pero Jordan, fíjate bien la pregunta, ¿qué es lo que dice? Si yo intento imponerte mis ideas por la fuerza, no cumplo, dice aquí. La pregunta es así en negativo. Si te impongo por la fuerza, ¿qué no cumplo? Esa es la diferencia. Ah, muy bien, te diste cuenta, ¿no? Efectivamente, era la pregunta, no cumples. Si yo te pongo por la fuerza, entonces soy autoritario, se llama así, ¿no? Eres autoritario. Pero acá dice, no cumples con el carácter racional. La filosofía tiene que ser racional, dar explicaciones lógicas, dar, como se dice, argumentos, razones. A ver, ¿qué te parece esta segunda pregunta? Esta es pregunta de San Marcos, ¿eh? Esto vino hace un tiempo. Indique la serie que presenta actitudes propiamente filosóficas. Actitudes propiamente filosóficas, te dice, ¿eh? Ojo. A ver, marcan la A, por ejemplo, Solange, Claudia también la A, Alejandro también marca la A, algunos están marcando la B, Ana Fernanda marca la A, Luis Ángel también se da por la A, la C dice alguno, la B dice Junior, Dayana, Namilé marcan la A, Cristian la C, Zuli la A, Diego, Alexia, Maricielo la A, María Fernanda se inclina por la C, Jefferson, Emily, Isabela por la A. Muy bien, ahora vamos a las claves. Jordan también marca la A. A de Aduni, dice Yair, muy bien. Brigitte también marca la A. Listo. Hay dudas con la C. A ver, pero vamos a analizar la C primero, ¿ya? Mira, hay una palabra que descarta la C, chicos. Te vas a dar cuenta. Analizar está bien, problematizar también, pero creer no tiene que ver con la filosofía. La filosofía no se trata de creer. Eso es la religión. ¿No te parece? La religión es la que se vincula con la creencia. La B, afirmar, investigar y comprobar. Aquí lo que se discutiría sería comprobar. Las comprobaciones se hacen en la ciencia. Un médico comprueba, ¿no es cierto? Hace experimentos, pruebas de laboratorio, análisis. Un científico hace pruebas. En cambio, la filosofía no tiene laboratorios. ¿Dónde ha visto un laboratorio de filosofía? No hay herramientas, no hay técnicas pues, de medición, que usar un microscopio, un telescopio. Eso no hay en filosofía. Tubos de ensayo, eso no vas a encontrar en filosofía. ¿Te das cuenta? Te piden la serie que presenta actitudes propiamente filosóficas. Entonces, hemos descartado la C, hemos descartado la B. Profe, la D, ¿por qué no es? Crear, comprender, instruir. La filosofía no tiene que ver con instruir. Instruir es como dar órdenes, ¿no? En filosofía no te dan órdenes, mandatos. Por lo tanto, la clave en esta pregunta tiene que ser la A de Aduni, como han dicho. Muy bien. 2, agua. Muy bien. Pueden hacer capturas si desean. Y vamos a la tercera pregunta. Esta es más larga y aquí hay que leer con más calma. Te piden 2 autores. Miren, vas viendo las alternativas, 2 autores. Te piden definiciones de filosofía. No hay una sola definición. Dice que hay muchas formas de ver la filosofía, ¿no? Lo hemos visto hace un ratito. ¿Para quién la filosofía tiene como propósito fundamentar el conjunto del saber? A ver, recuerda, ¿no? ¿Qué autor decía que la filosofía estudia
los fundamentos de la ciencia. O sea, la filosofía estudia esto, los fundamentos, las bases de la ciencia. ¿Quién dijo eso? ¿Aristóteles? No, para Aristóteles la filosofía estudia el fundamento de la realidad. ¿Para qué autor la filosofía estudia el fundamento de las ciencias? Para Descartes, ¿no es cierto? Descartes, muy bien en el chat, excelente. Excelente, muy bien, seguimos. ¿Y quién planteaba que la filosofía es análisis del lenguaje? Esclarecimiento del lenguaje. Ahora sí te diste cuenta, muy bien. Ese fue Wittgenstein, esa es. Ahí tenemos a los personajes. Descartes, un filósofo moderno. Wittgenstein, un filósofo del siglo XX. Eso lo vamos a ver más adelante también, ya, con calma. Estamos en la introducción recién, viendo los conceptos más importantes, los temas iniciales del curso. Listo, vamos a la número 4. Texto. A ver, esta lectura es muy interesante. La verdadera función social de la filosofía, dice, la verdadera función social de la filosofía reside en la crítica de lo establecido. O sea, la crítica de la sociedad, la crítica del sistema. Eso no implica la actitud superficial de objetar sistemáticamente ideas o situaciones aisladas, que haría del filósofo un cómico personaje. Tampoco significa que el filósofo se queje de este o aquel hecho tomado aisladamente y recomiende un remedio. La meta principal de esa crítica es impedir que los hombres se abandonen a aquellas ideas y formas de conducta que la sociedad en su organización actual les dicta. Miren, esto lo escribió Max Horkheimer, un filósofo muy importante, pero en el chat ustedes también han escrito algo similar, ¿se acuerdan? Lo hemos leído. Varios de ustedes que dijeron, la filosofía sirve para cuestionar, para desarrollar pensamiento crítico. Es lo que está diciendo el autor. La filosofía tiene que desarrollar la crítica, enseñarnos a ser críticos, a no creer todo lo que nos dicen. El sistema, la sociedad, los medios de comunicación nos dicen un montón de cosas y nosotros tenemos que analizar, cuestionar, ser críticos frente a eso. Pero la pregunta es, ¿el enunciado compatible con la actitud filosófica cuál sería? La filosofía tiene que cuestionar, ¿no es cierto? Tiene que cuestionar de manera global. Lo dice al comienzo. No implica la actitud superficial de objetar, cuestionar, ¿no es cierto? Objetar viene de objeción. Una objeción es una oposición, ¿no? Cuestionamiento. Pero dice, no de manera superficial, no de manera aislada. No se trata de hacerlo de forma aislada, tiene que ser global, tiene que ser general, por eso. Una crítica general, una crítica global. La realidad social en su conjunto. No podemos criticar solo una parte. Los medios de comunicación, ustedes son críticos de los medios de comunicación, ¿sí o no? Muchos lo han escrito en el chat. Han dicho que es amarilla la prensa, que tiene muchos intereses, etcétera. Pero, ¿qué hay detrás de los medios de comunicación? Esa es la pregunta, ¿qué hay detrás? ¿El problema solo son los medios de comunicación? ¿Corrupción solo hay en los medios? ¿O piensas que en realidad la corrupción es general? La clase política, los medios, hay grandes empresas, podemos decir hasta bancos, ¿no? Que cobran intereses altísimos, bancos usureros. Entonces, es un tema general, nos dice el autor. No se trata solamente de criticar una parte, sino todo, ¿no? Un cuestionamiento global. Muy bien, ¿qué te parece la número 5? La actitud filosófica se distingue de la actitud religiosa por su criticidad. Esto significa que quien adopta dicha actitud, a ver, ¿cuándo eres crítico? Es la pregunta. ¿Cuándo tenemos un pensamiento crítico? ¿Cuándo adoptamos una actitud crítica? ¿Cuál sería tu clave? Una persona es crítica cuando no acepta dogmas, verdades absolutas. Miren, yo veo un programa de televisión y me dicen cosas. Yo las creo. Eso no es ser crítico, ¿no? La tendencia, las modas. Estamos en un mundo donde las modas están todo el tiempo. Canciones que se ponen de moda, ropa, lujos, artefactos. Sale un celular, lo compramos. A los meses sale un nuevo celular y queremos comprarlo. ¿Viste? El consumismo extremo ya. El hombre crítico cuestiona todo ello. No acepta dogmas, no acepta una autoridad. Esa sería la actitud crítica.
En la religión hay dogmas, hay que aceptarlo, ¿no? Hay creencias que se toman como verdaderas. En religión no se cuestiona. La persona religiosa cree, ¿no es cierto? Tiene fe. Un religioso no va a estar cuestionando a Dios. Un religioso no va a decir, Dios no existe, de repente no existe. El religioso cree en Dios. Creer en Dios está aquí arriba. Es lo primero que va a asumir. Para un religioso hay milagros. El religioso no va a cuestionar los milagros, cree en los milagros, espera que ocurra un milagro con él. Esa es la actitud religiosa, ¿no? En cambio, en la actitud filosófica hemos visto que hay criticidad, no creer por creer, no hay dogmas, no hay verdades absolutas, no hay autoridad que se imponga. Muy bien, esto ya lo hemos visto también. Aristóteles nos habla aquí de la filosofía que estudia las primeras causas, los primeros principios. El experto nos parece más sabio que los que tienen una sensación cualquiera, y el poseedor de un arte más sabio que los meros expertos, y el jefe de una obra más sabio que los prácticos. A ver, chicos, esto es muy sencillo. Tú te das cuenta tranquilamente en el mundo, en las personas, qué es lo que ocurre. Hay conocimientos, ¿no es cierto? Todos tenemos conocimientos. Un médico tiene conocimientos. Un enfermero tiene conocimientos. El hombre en la calle también tiene conocimientos. Pero en los conocimientos, ¿qué hay? ¿Los conocimientos son iguales? ¿Son idénticos? ¿O qué hay en los conocimientos? ¿Qué pasa con el conocimiento que tiene un médico? El que tiene de repente un técnico, el que tiene de repente el hombre de la calle. ¿Qué hay en los conocimientos? Hay una jerarquía efectivamente en el chat. Lo que nos dice el autor es que hay jerarquía. Hay personas que saben más que otras, que conocen mejor que otras. Eso es obvio. Si tú me preguntas a mí sobre la enfermedad que hoy en día nos está golpeando, lo que yo conozco está aquí, pues obviamente, ¿no? Lo que yo sé está aquí abajo. Tú le preguntas de repente a un profesor de biología, él tiene más conocimientos que yo, más profundidad, más amplitud, conoce mejor y conoce más del tema que yo. Yo te puedo hablar de un virus, pero de forma básica. El profesor de biología te puede dar más luces, más conocimientos sobre el virus. Pero si le preguntáramos a un experto en virus, un experto, un médico experto, un médico que ha investigado toda su vida el tema, él va a saber más todavía, pues, ¿no? Entonces hay jerarquía, dice el autor. Muy bien, vamos a la pregunta número 7 y 8. Texto. Es cierto que la actitud filosófica implica un puerilizarse, un ver las cosas con mirada inédita, pero con ello no quiere decirse que el niño sea filósofo. O sea, la actitud filosófica se compara con la del niño, se puede decir, no se puede comparar de alguna manera. Pero no es que el filósofo sea un niño, obviamente, hay una diferencia muy grande entre un niño y un filósofo. El niño hace preguntas, pregunta y pregunta, pero es espontáneo, ¿sí o no? El niño tiene pues una mentalidad espontánea, una mentalidad todavía débil, pues una mirada que no se ha desarrollado. Evidentemente, un niño pregunta y pregunta, pero lo hace a veces sin conciencia, ¿no? Pero con ello no quiere decirse que el niño sea filósofo y que haya que retornar a la conciencia infantil real para hacer filosofía. Porque la nueva mirada filosófica, ojo con esto, implica romper con toda credulidad, con toda idea recibida, con todo tabú. Es decir, entre otras cosas, con el mundo ingenuo de la infancia, lo cual comporta un penoso esfuerzo. Ojo con esto lo que dice. Eso implica un penoso esfuerzo de conversión espiritual, un largo ejercicio de liberación de la mente, en suma, un aprendizaje. A ver, ¿qué está diciendo el autor? Muchos han comparado a la filosofía con la infancia, lo dijimos también nosotros, ¿no? Se compara. ¿Por qué se compara? Porque así como el filósofo hace tantas preguntas y pregunta y pregunta, cuestiona y pregunta, el niño también lo hace. El niño te pregunta por qué, sí o no. Siempre preguntan por qué. Porque, Juan, lávate las manos. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que lavar las manos? Lávate porque hay virus, hay microbios, hay bacterias, te puedes enfermar. ¿Y qué es un virus? Te va a preguntar el niño. ¿Y qué es una enfermedad? ¿Por qué nos enfermamos? Y te va a llevar una pregunta tras otra. Pero la diferencia entre el filósofo y el niño es que el filósofo tiene una experiencia, un aprendizaje, obviamente. El niño hace preguntas desde su incredulidad, ¿no? Como dice su credulidad, perdón, su ingenuidad. La mente del niño es una mente ingenua, inocente, pues obvio, ¿no? Un niño de 5 años tiene una inocencia, una ingenuidad normal. En cambio, el filósofo ya estudió, ha leído, ¿no? Hay un esfuerzo, dice ahí, penoso, intelectualmente.
un largo ejercicio de liberación de la mente. Entonces, la clave en esta pregunta tendría que ser: una genuina visión filosófica resulta compatible con la incredulidad. El filósofo en ese sentido sería incrédulo, porque todo lo cuestiona, ¿no es cierto? No cree por creer, pues eso lo hemos dicho, es crítico. El niño puede creer cualquier respuesta que le das, ¿no? Eso también te habrá ocurrido. Tú le respondes algo a tu hermanito, te cree. El niño es crédulo. En cambio, el filósofo ya se supone una persona madura, con trayectoria intelectual, ha leído, investigado, ha aprendido muchas cosas, no te va a creer, pues. Hay una incredulidad. Lo dice claramente, ¿no? La nueva mirada filosófica, aquí fíjense en estas dos líneas, la nueva mirada filosófica implica romper con toda credulidad. O sea, incredulidad. Esa sería la respuesta. Se infiere del texto que la filosofía, como actividad liberadora de la conciencia, el autor nos ha dicho que la filosofía es un esfuerzo penoso de conversión espiritual, un largo ejercicio de liberación de la mente, que tiene que ver con el aprendizaje, ha dicho, ¿no? El filósofo tiene que ver con eso. La mente filosófica es liberada, libre, y tiene que ver con el aprendizaje. ¿Es una actividad producto del aprendizaje? Sí. Está clarito en el texto, chicos. Por cualquier duda, lo vuelvo a poner. Un largo ejercicio de liberación de la mente, un aprendizaje. ¿Supone una imparcialidad frente a las cosas? Es una disposición innata en el ser. ¿Innata? ¿Te parece que es innata? A ver, piénsalo con calma. Si la actitud filosófica tiene que ver con liberar la mente, y eso se aprende, dice, ¿no? Es un penoso esfuerzo, dice, ¿no? Del filósofo. Su trayectoria, su ejercicio de liberación de la mente. Es aprendizaje. Y si es aprendido, ya no es innato. ¿Qué significa innato? Innato quiere decir que nace contigo. O sea, tú no naces con eso, tú lo vas desarrollando poco a poco. Por lo tanto, la clave tendría que ser solamente la primera, ¿no es cierto? No ha dicho el autor la imparcialidad, no ha hablado de innato. Lo que nos ha dicho el texto, vuelvo a ponerlo por si las dudas, es esta parte que voy a resaltar. Esto, ¿no? Aprendizaje, lo cual comporta aprendizaje. O sea, la actitud filosófica que libera la mente tiene que ver con el aprendizaje. Y si hay aprendizaje, ya no es innato. Lo innato es lo no aprendido. Hay conductas innatas, hay tendencias innatas, no son aprendidas. La filosofía, dice el autor, es aprendizaje. Muy bien, chicos, con eso dejamos de compartir. Ya estamos sobre la hora, nos quedan unos minutos para que también ustedes puedan descansar. Seguramente la señorita auxiliar les va a pasar el video ahora sí sin dificultades. Ahí vamos a dejarlo ya. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. El material está en la plataforma. Nos estaríamos viendo en este mismo horario el próximo lunes. Ha sido de verdad un gusto, un honor haberlos leído. El tiempo no nos ha ayudado para leerlo todo, pero igual en cada clase vamos a trabajar de esta manera. Ustedes sigan así, chicos, con tanto entusiasmo, con tanta fuerza, con el objetivo pues de ingresar a la universidad, que también es nuestro objetivo. Cuídense bastante. Adiós.